Muy bien, gracias. Listo, ya quedó. Muy bien. Esta es la que puedo usar durante las 5 horas de clase sin ningún problema para que tenga usted el enlace, así es que no es necesario cerrarla y volverla a abrir. Nada más Muy bien. pausa la grabación cuando sea el receso y ya de Sí, ahí la reanuda. ¿Sale? muy bien, sí. Entonces, Gracias. cualquier cosa ya estoy pendiente. Muy bien, gracias. Que esté muy bien. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
Buenos días, maestro. Buenos días, ¿cómo está, maestra? Bien, bien. Se acaba de soltar un aguacerazo ahorita en el puerto de Veracruz, en estos Ah, instantes. ok. Entonces, ¿y qué? ¿Por qué se acercó un huracán? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿O sí? Está pronosticado un norte de 70, 80 para la tarde, pero se acaba de venir un aguacerazo con norte. Oh, ok. No, y qué bueno, qué bueno porque acá nada más se ve nublado, pero sí necesitamos que caiga Nublado. agua, ¿verdad? Sí, qué raro, la verdad sí, porque no pronosticaron lluvia, solo un nortazo. De los Ya. típicos portazos que hay aquí en Veracruz, que si no te Ajá. amarras algo, sales volando. Pues fíjese qué raro, pero no, qué bien, que le llueva también. Bueno, que llueve seguido, ¿verdad? Sí, sí, Eso es sí, eso es lo bueno. ¿Y cómo se la pasó en la semana? ¿Todo bien? todo bien en el trabajo, Sí. haciendo ahí la tarea, como pude, pero bueno, ya quedó. No, está bien y ya estaba viéndola y Ajá, bien, ¿eh? Sí, sí, ay, qué bueno. Es la la primera vez felicito. que utilizo Ajá, Canva, la verdad. Para mí, a mí se me hace divertido. También cuando hago diapositivas, me gusta, ajá. me entretiene mucho. Eh, Ah, Canva también me encantó por todas las facilidades que tiene. Sin embargo, es la primera vez que utilizo esa plataforma, o no sé cómo se llame. sí. Es la primera vez que la utilizo y estaba yo, digo, ¿y ahora cómo pego eso? ¿Cómo lo subo? No sabía yo ni cómo. Hasta que digo, Ah, ay, bueno, pues si ya lo pasé a la hoja de Word, lo guardo en mi escritorio y posteriormente lo subo. Solamente así lo pude subir. Digo, no, pues ya quedó. no, y estuvo bien porque la pegó la liga, toda bien y quedó. Incluso ahorita ya me había permitido, pero al parecer ya le volvió a cerrar el acceso, porque la iba a abrir para verla juntos, Ajá. pero ya al parecer ya lo hacemos con calma, después lo hace, Sí, que me claro. permita, que me permita nada más entrar otra vez. Es normal, ¿eh? Porque luego Canva lo que hace es, ya manda la solicitud, yo la vi, y si le cierro, ya me cierra a mí como persona que nada más visualizo la presentación, Ah, ya. me cierra el acceso otra vez. Eso es Mm, seguridad, está bien. Lo hace por seguridad Canva. Pero le ah, quedó ok. bien, ¿eh? Le quedó muy bien. Ay, gracias. ¿De qué? Y como me decía, se le hizo sencillo, ¿no? La Sí, cuestión de las herramientas, ¿o no? la verdad sí, porque aquí en las anteriores materias he estado Ajá. utilizando mucho ¿cómo se llama? Las otras en donde hacemos también diapositivas. Entonces, Ya, este sí sí me gustó bastante y no se me hizo difícil. Sí tiene una gran variedad, ajá. para poder, pues ahora sí que decidir con cuál, y dije, pues me voy con esta para empezar, porque la verdad dije, no sé si le muevo más aquí, me vaya a borrar, se vaya a eliminar, no sé, mejor ya me voy con esta. Pero sí, luego cuando le agarré más, la onda, ya estuve revisando, checando, y no, tiene infinidad, cada diapositiva que agarra o plantilla que agarra tiene ahí su secuencia bien bonita y inclusive puede agarrar figuras así que te da también para poder copiar y pegarlas o simplemente pegarlas ahí de una manera tan fácil. La verdad Sí, que es muy sencilla la aplicación. sí. Así es, muy, muy amigable, ¿verdad? Muy, muy fácil de usar. Todas las herramientas, como dice, bien, bien sencillas de aplicarse. Así es. Y aparte la presentación, como tiene muchas plantillas, uno elige y dices, qué bien le quedó a Canva en general, ¿no? Todo lo que presenta de... Es infinita toda la variedad que tiene de plantillas. Se adapta Sí, con mucha facilidad a los temas que quiera uno realizar. sí, así es. No, qué bueno que le resultó. Y
y que le haya servido, y que a lo mejor lo pueda usar después, ¿verdad? Con más Sí, facilidad. creo que sí es como que más completa, la verdad es Ujú. muy completa. Sí, así Mira, es. no sé qué pasó porque de hecho me conecté ahorita, pero veo que tengo audio, pero video no sé qué pasó. Este, pues no sé. A ver si puedo abrir el audio al ratito o es por el internet, no sé. Pero no veo que no abre el video, perdón. Ajá, El video no me veo por lo que estoy viendo en la pantalla. no se preocupe. Aquí ya le escucho bien y todo, ya. Con Con eso nos basta. avance. Sí, sí, aquí voy a poner la presentación, ¿eh? Ujú. Y aparte, también comentarle si ya quiere ver su calificación en la Sí, plataforma, ya está. ¿Mm? ya está. Ah, perfecto. Estoy viendo cómo hacer un podcast, estaba viendo las modalidades. La verdad, ya ve que la semana pasada le comenté que tenía mucha gripa. Pues Sí. ahora es que es de esas que, ahora sí me atacó por largo tiempo, porque no se me ha podido quitar. Entonces sí me he Mm, sentido un poco desanimada, pero por la gripa que me agarró muy fuerte. Lo sí. que he estado haciendo es investigar y ver videos de cómo se realiza un podcast, pero ayer yo Ajá, llegué, o ya después del trabajo, sí. llegué aquí a la casa y sí me sentía bien mal, la verdad, nada más comí rápido y me acosté porque me sentía bien mal. Pero en la Mm, semana he estado investigando cómo se realiza un podcast y ya le ajá, agarré más o menos la onda. Y digo, no, pues ya en estos días lo termino, ya nada más que considero que ya, porque ya me acabé un tratamiento que me dio el médico, digo, sí. ya nada más que me sienta mejor ya lo hago. Pero eso yo veo que es fácil, no requiere de mucho tiempo a lo que yo Sí. vi. Va a ver que también va a resultar bien fácil y va a decir, no, esto también me va a servir quizá en realizarlo con otra cuestión, no sé, presentarlo en una reunión y eso, porque lo que he visto, bueno, compañeros docentes y investigadores hacen Ajá, podcast y nos lo mandan a nosotros que vamos a escuchar previamente su exposición ajá. y nos presenta sus antecedentes del tema, etcétera. Y muy Ujú. amigable porque lo puedes escuchar uno en el auto, en el camión, o estás haciendo otra cosa y ya lo pones y va a Ah, ver qué sencillo es también realizarlo así. sí. Aquí ya le comparto la presentación de hoy. Creo que va a ser bien interesante, maestra, porque Ok. me gusta mucho el tema de cuando se habla de las relaciones públicas, pero cómo buscas persuadirlos, con la persuasión que hablábamos desde la sesión pasada, Ujú. pero ese ámbito, en primer lugar, ¿cuál es la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? ¿A quién se habla de esa opinión pública? Porque todos tenemos una idealización y eso me llegó a ocurrir mucho, de que, Ujú. pues sí, mira, dice tal persona o tal investigador o quien sea que se diga completamente especializado en el tema, dice, no, es que resulta que nosotros opinamos que no estamos a favor de determinada situación o temática Ujú. y después te das cuenta que pues son un grupo de interés y quizás está poderoso, pero no necesariamente implica que todos estemos abordándonos por esa temática o que apoyemos a ese grupo. Pero ahí entonces ahí nos conviene a nosotros que tanto nos estamos empapando de esta materia en sí de las relaciones públicas, Ujú. conocer a qué nos referimos con opinión pública y por otro lado, qué es la persuasión y quiénes influyen en nuestra persuasión o manera de opinar sobre diversos temas cuando se llegamos a encontrar. Pero muy, muy interesante, va a ver que resulta eh, sencillo, pero a la vez te lleva a una reflexión sobre lo mismo. Cómo percibir una opinión pública y cómo darnos cuenta
Y aquí también tiene que ver mucho con nuestra formación, maestra, porque dice, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de que determinada narrativa o discurso trae un enfoque, una carga muy, muy específica? Aquí hay un ejemplo bien claro que estamos viendo en la semana, no sé si se enteró, pero el secretario el segundo al mando después del presidente es Adán Augusto. Adán Augusto, Ajá. en su secretaría. No sé si lo nota ahora, viene como muy buscando confrontarse mucho con diferentes gobiernos, con personajes. Ahorita ya ve cómo trae un pleito fuerte con Felipe Calderón. Y de hecho no esperaba sí, las opiniones, lo que él quisiera decir, pero sí no me esperaba que fuera de una reacción un poco provocativa, que es lo que está utilizando. Sí. Realmente no, por la personalidad del señor, no me la esperaba así, o sea, hasta cómo se había venido comportando y hasta muy acertado en ciertas actitudes que ha tenido. Sí. Sin embargo, este diálogo provocativo, pues está saliéndose un poquito del contexto de la personalidad de él, lo que ha provocado, pues sí, ciertas reacciones de sorpresa o decir hacia dónde va esta o qué es lo que quiere lograr con esta actitud, ¿no? Eso que acaba de mencionar al final también es bien trascendental, maestra, porque cuando uno dice, tenemos un enfoque, una idea de una persona mucho más centrada, mesurada, tranquila, exacto, ¿verdad? Y después vienen como que una serie de confrontaciones directas, dichos, mensajes, y entonces ahí viene la necesidad, como usted y como yo y como los que nos vamos formando, de llevar a cabo un criterio y decir, quizá trae aquí un enfoque, trae una cuestión que él quiere darnos a entender. No olvidemos también que hay un tema muy central, hay un contexto muy importante que se está presentando ahorita en México, que es la militarización del país. Entonces, es un tema muy delicado, es un tema, vaya, que hay que tocarlo casi con pincitas, y si el presidente quiere que se militarice, porque ese es el nombre correcto, pues va a traer distractores, y lamentablemente pues está utilizando a un personaje que lo tenía en un concepto menos agresivo, una personalidad ya que estaba casi muy definida. Considero que dice, no, pues vas tú y entretén a la gente con estas provocaciones hacia personajes tan importantes como son dos expresidentes de México que han tenido una participación muy relevante como la mayoría, ¿no? Pero no se olvide el contexto, que es muy importante, que está a punto de pasar si realmente se militariza o no el país. Entonces, es muy recurrente de parte del presidente actual utilizar a sus funcionarios para distraer a la opinión pública. Es persuasión a últimas. ¿Por qué? Porque los llevo por este lado, en lo que estoy haciendo por acá otra estrategia para lograr el objetivo que es el que él quiere, ¿no? Que ahí sí tendríamos que ponernos a pensar un poco, porque qué tanto conviene o no que México sea militarizado. Digo, la historia habla de que no funcionó, hubo muchos abusos por parte de los militares, en exceso. Entonces se luchó mucho, fue un gran esfuerzo de todos los mexicanos, de los políticos en sus tiempos, porque esto cambiara, inclusive el presidente en tantas cuestiones que habló, que dijo que nunca se iba a militarizar el país, inclusive cuando entró, las fuerzas políticas opositoras ni tan siquiera dijeron no, cuando dijeron que se cambie, que sea civil, se unieron a él,
vamos, sin quitarle nada, sin responderle nada, sin oponerse a nada. Y lograron en conjunto esta pues ahí sí lograron una gran transformación y reconocimiento para eso, para algo bueno para el país. Pero ahorita él mismo pues está echando de cabeza, está echando abajo todo lo que dijo. Hay hasta videos en donde los han pasado una y otra vez, en donde dijo que y la Guardia Nacional iba a ser meramente civil. Y ahorita, como en varios temas que dijo, se está echando para atrás, los hace a un lado, no les hace caso, y va a la militarización. Esperemos que no, porque también hay fuerzas civiles, hay sociedad civil que están poniendo amparos para que no se logre. Digo, yo la verdad sí tengo, lamentablemente, una experiencia, no personal, pero sí de vecinos, en donde se llevaron a una señora ya de casi 70 y tantos años, por un delito que cometió uno de sus familiares. Llevaron a la mamá de él, a varias señoras, y las torturaron. Las torturaron, estoy hablando hace como de, creo, 20 años más o menos. Las torturaron, las trajeron a la pobre señora, las traían los militares casi de palomita para bajarla de la camioneta donde la traían, porque la torturaron y la señora no podía ni caminar, la fueron a prácticamente arrumbar a su cama. Entonces es un abuso de poder, vaya, es increíble cómo, ¿por qué? Porque es gente que está ahí muchas veces no preparada, y hay gente preparada que está en el poder y vaya, se marea y hace cosas que no. Ahora imagínese gente sin el conocimiento hacia el respeto a la humanidad, hacia el respeto a la persona, al prójimo, utilizan y se vuelven locas con tantito poder, y empieza el abuso del poder, que fue lo que tanto lastimó a México en ese tiempo. Y ahorita realmente se está retomando un tema que ya debería estar más que muerto, encarpetado, archivado y con la bendición de Dios guardado. Pero sí es un tema muy polémico, muy lastimoso para México. Esperemos si no se lleva a cabo. Pero bueno, ahí será la sociedad quien a últimas decida si se toma esa decisión a favor, que decida después si sigue con esa misma línea de este partido o se cambia, precisamente por las decisiones tan claras, las decisiones tan que dice, y al otro día dice que no, y son observables, o sea, no son algo que no sea cierto. Es lo más temible, porque se demuestra con hechos lo que dice y luego cómo cambia su opinión. Entonces, a lo que vamos, o a lo que voy, es que la sociedad ya está cambiando. Y más con los medios de comunicación ya no pueden engañar a la sociedad. Pues están en el poder, podrán decir y se les podrá permitir precisamente porque están en el poder. Pero la sociedad ya está cambiando. Los que no cambian son ellos, con unas cosas y luego las cambian al día siguiente. Entonces la gente sí se da cuenta. Como que en ese sentido no están a nivel de la sociedad, que cada vez se va preparando más, cada vez está más despierta, más abierta, y ahí sí como que está fallando un poco. Sí, y como dice ahorita, ya no hay control de medios, como antes se dio. En cuestión de que nada más teníamos radio, televisión. Hoy ya hay mucha gente opinando, el internet mismo nos Desde el momento ayuda. en que está pasando algo, nada más llevas tu celular en la mano y lo puedes publicar en vivo. Ya puedes decir en ese momento el hecho real que está sucediendo. Sí, así es. Creo que ellos no se dan cuenta, están rebasados, pero no se dan cuenta que el ojo público, más que ser periodista, radio, televisión, uno como civil ya tiene las armas para poder adentrarse a ese mundo y decir, está pasando este suceso, lo voy a grabar. Vamos, balaceras que hay todos los días, situaciones así de violencia pasan, vaya. Yo digo, yo voy a ver Facebook porque quiero entretenerme, cuando ya esta persona mata al otro, lleva una balacera, aquí ya pasó, eso ya parece noticiero, no parece
una plataforma para entretenerse, ya son noticias, noticias, por eso es que se dice sobre la inseguridad y los datos que hay y todo. Sí, Entonces, siento que no están ya a ese nivel de la ciudadanía que tiene esa herramienta, pero ellos no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta. sí, y ocurre así, como dice, porque ya no hay un dominio concreto. Eso sirve y qué bueno que van dándose una transformación y donde nosotros ya nos vamos volviendo mucho más políticos o entrando a cuestiones del ambiente político y eso es para mí también lo veo así, una cuestión muy sana, que ya no seamos ajenos la gran mayoría, pero aquí también me gustaría recalcar esto, que la gran mayoría nos referimos a gente como usted o como yo, con un ámbito mucho más de la formación, de asistir a un posgrado, etcétera, porque no se cree que la gente tampoco trae una opinión así muy amplia, sino le gusta más irse por la inmediatez, lo más sencillo y ya, lo primero que ve, opina y punto. O no opina simplemente, ¿verdad? Se deja llevar o hay una manipulación con ciertas Sí, dádivas que lamentablemente pues en ese momento salen del problema. Desgraciadamente utilizan la pobreza para sí, decir, a ver, te traigo esto, vota por mí y ahí queda un velo de ahí para que ya no vean más allá de la realidad. Aunque ese dinero, esa dádiva les ayude nada más por unos días y más ahorita que está todo carísimo, sí. les apoya por unos días y ya después siguen en las mismas condiciones. Nada más cuando los necesitan, y porque es un hecho y es una gran realidad. Solamente cuando los necesitan van, les dice la gente lo que pasa, les dan ahí algo ahí para que se entretengan. Lamentablemente sí, tiene toda la razón, maestro, no es hablar de ser discriminatorios ni nada, pero sí cuenta mucho lo que acaba de decir y es bien acertado en su opinión al decir que no tienen, precisamente por la pobreza, por la falta de oportunidades, un criterio muy amplio y abierto para poder decir no, no, yo no, a mí yo no necesito, yo voy a votar por lo que realmente sé que es lo que está pasando, ¿no? Utilizan la pobreza y eso ha sido en todos los gobiernos, no nada más en todos los Sí, gobiernos. cualquiera, ¿eh? Se ha dado, ya ves que históricamente vamos a la historia y nos damos cuenta que siempre ha sido así. Así Y, es. y es poca las personas, eso es lamentable. Afortunadamente quizá para volviendo al tema de un ambiente más politizado, una apertura en medios o un menos control de los poderes sobre los medios, eso le brinda posibilidades de acercarnos, pero volvemos también a qué grupo va, con qué enfoque, y eso tiene que ver entonces mucho con la cuestión de un tipo de opinión pública, cómo son sus características y cómo se persuade y a qué grupo se va persuadiendo y cómo logra ciertos enfoques, ciertas narrativas, y eso también termina por ser algo trascendental en la vida pública del país y en general de la sociedad. Buenos días, maestrante Ana, ¿cómo está? Buenos días, maestro. Un gusto, saludarlo, conocerlo. Mi nombre es Ana Victoria López. ¿Qué tal? Mucho gusto. También aquí teniendo una primera plática muy interesante sobre lo que es la opinión pública y la persuasión, como le comentaba la maestra Angélica, que es uno de los temas que quizá hay mucha información, mucho punto de vista y perspectiva sobre lo que es la misma, y a su vez se nota con bastante interés lo mismo, derivado de a qué tipo de opinión, características, como decíamos, y cómo se persuade. Y lamentablemente comentábamos ahorita la maestra Angélica y yo que no todo el mundo tenemos ese criterio. Yo creo que hasta un grupo reducido de la población genera un criterio más amplio en base a cierta información, cierta formación
que vamos adquiriendo nosotros, etcétera, y que nos permite tomar una postura, discernir sobre la información valiosa frente a la no valiosa, etcétera, porque seamos honestos, gente que me va a saber, y ocurre no nada más en el ámbito educativo, en cualquier aspecto, vas a ver mucho más de espectáculos, de fútbol, etcétera, de temas que si llegamos a considerar entretenidos, que llaman la atención, etcétera, pero no dejan de ser banales frente a realidades más profundas, tomando el tema o un poquito hablando sobre la experiencia de la maestrante Angélica, que ella en donde trabaja, pues hablamos de una situación compleja, una, una, un aspecto cultural bien difícil para determinados grupos de la sociedad, etcétera, o en otros ámbitos donde encontramos que el tema mismo de la militarización, la inflación, etcétera, no adquieren un compromiso, una relevancia frente al ámbito de la opinión pública, porque nos gusta como sociedad también vivir en una situación mucho más relativa, confortante, que no genere tampoco un esfuerzo más allá de opinar sobre si tal actriz o actor actuaron de determinada forma, o si a la final ya se equivoca tal equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Pero esto trasciende a nivel nuestro, porque cuando tenemos definido, bien caracterizado, cuestiones de la opinión pública y también a qué nos referimos cuando se habla desde la persuasión, nos resulta a nosotros mucho más sencillo tener una panorámica de la situación, tomar postura y, ¿por qué no?, empezar a opinar o a establecer nuestra punto de vista conforme a ciertos valores de información, nuestra formación profesionalizante, etcétera, que terminen por orientar, si no a un grupo amplio, también a un grupo reducido o a ciertos conocidos, y que vean que nosotros como profesionales adquirimos un compromiso frente a diversas situaciones desde todo ámbito. Y aquí no nada más me voy a referir a cuestiones de político-económica, también aspectos sociales, aspectos culturales, como el hecho mismo de que en México se carece de un amplio espectro o valoración sobre el hábito de la lectura, o el compromiso de asistir a eventos culturales más allá de los habituales, como sería un evento de un concierto, etcétera. Pero también encontramos que hasta el teatro te debería formar, determinado cine, etcétera, etcétera. Y aquí por eso hablábamos nosotros de cómo iniciar con primera aproximación a lo que es la opinión pública y la persuasión. El primer punto, veremos lo que es el objetivo de esta sesión, la presentación en general de la opinión pública, qué significa, cuál sería el aporte mismo de la opinión pública, para definirla, buscar aproximarnos desde una definición muy general, porque vamos a encontrar ciertas definiciones vinculadas con la psicología, como veremos más adelante, vinculadas también con los medios de comunicación, vinculado con estos líderes, tanto formales o informales, etcétera. ¿Por qué vamos a abordar la teoría de la espiral? Que en trasfondo llega a tener posturas más controversiales, pero que nos sirven para tener un amplio enfoque sobre lo que se considera como persuasión misma desde el ámbito de la teoría, ¿sí?, de la opinión pública. Veremos cuál es el punto de vista dominante de esas relaciones públicas y cuáles son esos factores de dominio que terminan siendo inmiscuidos o vinculantes con los factores de la comunicación persuasiva.
Esperamos que sea de mucho interés. Que como siempre reitero, eso yo creo que es de las sesiones frente al tema de la opinión pública y la materia como en general, como uno de los ejes verticales o la columna vertebral, siempre. Sí, encontramos un ámbito de la opinión pública, pero recordemos que la opinión pública siempre va a tener un enfoque de persuasión, ya sea positivo o negativo. Ahí es donde se ubica y es el eslabón más importante que toma relevancia para el sentido mismo de la disciplina. Una opinión pública que busca posicionar una narrativa socialmente. Cualquier duda o comentario, con toda confianza, intervenir. Entonces vamos a ver que aquí se busca que se identifiquen y analicen las características tanto de la opinión pública y cómo se vincula o articula con la persuasión. Como decíamos, si caracterizamos bien y tenemos una idea clara sobre opinión pública, nos va a resultar mucho más sencillo ese enfoque que trae cada ámbito de la opinión pública para tratar de persuadir. Y persuadir va desde una postura muy positiva en ámbitos que podríamos poner como ejemplo el cambio al medio ambiente o el impacto al medio ambiente y cómo nosotros podemos mejorar esa situación, temáticas como la cuestión de género, el feminismo, etcétera. Y también hay posturas de persuasión donde hablamos de pensamientos desde un enfoque muy hasta retrógradas, racismo, clasismo, opiniones muy desfavorables a ciertos grupos de la sociedad, basándonos en desinformación, en posicionar una narrativa específica, etc. Y a su vez también vamos a poder tener un apartado desmenuzado sobre la cuestión de la persuasión y quiénes ingieren o cuáles personas o grupos de poder tienen bastante injerencia en este tipo de persuasión y cómo logran a final de cuentas obtener beneficios y manejar ciertos espectros, tanto desde la política o de la economía o desde la cultura o desde cualquier ámbito, para tratar de manejar una idea concreta. Aquí nos vamos a extraer o a tomar como un ejemplo concreto, como lo que sería lo que acaba de estrenarse como una de las películas de los más recientes de Iñárritu, sobre la de Bardo, una película que he tenido la oportunidad de ver, y resulta interesante porque refleja su biografía, pero no es para un público en general. Entonces tiene como un enfoque de un público específico, Bardo, que resulta hasta a veces agotadora ver la película y dice, es que como nos trae a una realidad y de repente sustrae a una fantasía, pero sin dejar de hacer un análisis crítico sobre esa postura y cómo habla de la banalización de las situaciones o de la vida misma. Eso, por supuesto, estoy dando mi opinión sobre lo que acabo de ver y noto mucho que él trata de hacer una crítica a cómo vivimos nosotros con la necesidad de estar siempre en constante inclusión social. ¿Qué es esto? Decir, nacemos, nuestras necesidades son tener familia, hijos, ir al trabajo, tener una hora laborales o determinado ambiente laboral, cumplir con esas horas laborales, obtener mi salario, y se repite constantemente eso durante muchos años de nuestra vida. Y ¿por qué? Dice, bueno, se menciona en la misma, al transcurso de la película, menciona por qué esa necesidad del ser humano de cumplir con ciertos estándares que se vienen desde una sociedad ya organizada, estructurada, etcétera, y por qué las personas que llegan a salirse de este molde específico de la sociedad terminan siendo marginadas o
o consideradas desde otro ambiente o son las poco comprendidas, etcétera. Y ese es el enfoque que notan mucho en esta película de Bardo, que al mismo tiempo ya ahorita buscó posicionar y persuadir en cierto público. Aquí hablamos de un público cinéfilo, pero con una postura mucho más desde arte, desde un cine artístico, y ya este grupo ya lo impactó y ya generó una opinión pública sobre la película en sí. Y fuera de este ámbito, la película ha pasado sin pena ni gloria porque es considerada una película desde el estilo artístico de arte o cine de arte, a diferencia, no sé, de otras películas como ahorita que se acaban de estrenar más de enfoque comercial, como de superhéroe, de miedo, de terror, etcétera, y que van con otro tipo de enfoque, una persuasión y un impacto mucho más amplio de ese grupo social, donde le gusta entretenerse y recuerdo mucho también opiniones donde trataba de explicar a compañeros de trabajo, de diversos ámbitos, y ellos me decían, no, pues simplemente a mí me gusta el cine porque me va a divertir, no pido más. Y te encuentras con otro grupo que sí trata de desmenuzar una idea, de manejar una posición crítica sobre lo que acaba de ver, etcétera. Pero a eso volvemos otra vez a lo que platicaba con la maestra Angélica, que este grupo siempre es como muy definido y más reducido. Y la opinión pública, que es muy general y más de la inmediatez, si lo vemos así, y incluso situaciones mucho más burdas, no necesariamente que impactan a ese gran amplio de la población, a un grupo amplio, pero que son situaciones que a veces consideras o se llegan a considerar desde otra óptica, muy banales, muy superficiales, que no aportan nada realmente a la crítica social. No, maestro, Adelante. lo interrumpo. Es que de Sí, hecho sí, a la mayoría, vamos, ni le va a interesar una película así. Porque, como bien dice, solamente a un grupo casi selectivo en donde está viviendo la situación del país y esa película, no la he visto porque aquí parece que en Veracruz se va a estrenar apenas el 4 de noviembre, algo así. Sin embargo, vi la entrevista que le hicieron a su productor, Iñárritu, ¿eh? a González Iñárritu, Ajá. al director. Más o menos comentaron que es un contexto social que era hasta cierto punto sí habla de la situación del país, pero también trae su toque personal de él, ¿no? O sea, su situación. La verdad no lo he visto. Sin embargo, como leí la entrevista, como vi que estaban dando los datos de la película, pues sí, la verdad dije, no, pues la mayoría no lo va a ver ni le va a interesar porque no tiene esos objetivos en su vida. O sea, sus objetivos son, pues, levantarse a trabajar o tener dinero para comer. Ese es el principal objetivo. Entonces, sí, realmente, y muy lamentable que sea solamente para un grupo selectivo, dadas las condiciones en que ya se rebasa ese grupo selectivo, llega a un escalón en donde ya tienen cierta preparación y son más analistas, ¿no? Más analíticos en ese sentido, están interesados, vamos a ver, tal vez nos sirva para ver el contexto actual que se está viviendo, cuando a la mayoría o a la masa, pues no, tiene otros objetivos, pues lamentablemente la pobreza es la que no ayuda para nada. Y pues los políticos prefieren tener esa masa así para persuadirla, para lograr el objetivo que tienen, ¿no? Sí, es correcto. Gracias, maestra Angélica. Realmente es eso, ¿no? Una de las... Y hay que ver entonces, aquí viene la función de la opinión pública y cómo nosotros la caracterizamos, nos acercamos a ella y tomamos en cuenta lo que bien comenta la maestra Angélica, cuál es el enfoque, cuál es la postura, cuál es la intención, sobre todo, al tratar de persuadirlo al público en general. Bueno, y cuando hablamos también de un público en particularidad, porque también hay un ámbito donde el poder no necesariamente
emite una opinión pública global, sino es su opinión pública y que dice, llegamos a decir en ocasiones, sí, ellos opinan sobre eso, pero no necesariamente toda la sociedad va a opinar sobre lo mismo y tampoco no toda la sociedad va a estar interesada en esa situación. Y me atrevería a decir muy poca gente, ¿no? Se llega a interesar verdaderamente sobre alguno de los temáticos. Entonces, ¿qué decíamos? La opinión pública es, bueno, es difícil de medir porque es complejo hacer una medición desde opinión pública. No se puede tener una decisión única en un público porque hablamos también de varios. Y aquí volvemos al tema. Un pequeño número de personas expresa opiniones sobre un tema específico. Sin embargo, aquí viene la cuestión interesante. En muchas ocasiones, este pequeño grupo de personas termina por tener una influencia muy pesada socialmente. Y aquí es donde nosotros, ya enfocándonos, acercándonos al tema de la opinión pública y como formándonos y como profesionistas en general, desde nuestro ámbito profesionalizante, tomamos una consideración y que nos quede muy claro cuando encontramos cierta postura y dices, aquí va el enfoque y esta es la idea concreta de lo que se pretende persuadir, centrar el foco de atención en otro aspecto, como mencionábamos al inicio también de esta sesión, o también decir, este personaje lo que busca es que se llame la atención de él mismo para determinado momento posicionarse como un posible candidato o una persona que está muy vinculada a cierto ámbito de la opinión o de la temática, etcétera, y entonces ya con eso entra en el aspecto psicológico, entra en el psique social, que es cuando me doy cuenta que esta persona ya le empiezo a identificar por sus rasgos, por sus características, etcétera, con este ámbito. Nos ocurre con Del Toro, Guillermo del Toro, que nosotros lo conocemos porque le gusta mucho el cine fantástico, el cine de miedo, de terror, de monstruos, seres fantásticos, e inmediatamente ya lo ubicamos. ¿Por qué? Porque él nos ofrece esta postura de su persona, de su ámbito de, de realización cinematográfica, etcétera. Y no sé si les llega a ocurrir cuando ves a Tim Burton, dices, es muy parecido también a Guillermo del Toro. Entonces ya lo empiezas a identificar en ese ámbito. No así, a pesar de que son mexicanos los dos, lo asemejas con Iñárritu, volviendo al tema tú dices, Guillermo del Toro tiene sus específicamente así se presenta. Iñárritu es así. Ahora tú ves a otro director de cine, Eugenio Derbez, pues inmediatamente lo vas a identificar con ámbitos más de comedia, ¿verdad? Así como un enfoque mucho más cercano a ese o dirigido a un público o una masa mucho más amplia, pero no específicamente lo vas a identificar como algo parecido desde el ámbito del arte cinematográfico, sino más desde el espectáculo, del medio, de posicionarse en medios con cierto o muy amplio éxito a partir de lo que presenta en sus películas, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros como analistas del proceso de la opinión pública y la persuasión, identificar plenamente cuáles son las características, el enfoque, la postura, los beneficios que quiere obtener cierta persona o cierto grupo. Digamos aquí entonces que la opinión pública siempre va a estar de acuerdo totalmente dividida en cuestión de ideas. Eso quiere decir esto que nunca va a estar totalmente enfocada en una idea, pero y formas de pensar, pero cada individuo, recordemos que piensa y se expresa de manera diferente,
Pero aquí le agregaría a esta cuestión que también hay un grupo muy amplio de la sociedad que llega a ser muy maleable debido a su poca formación, y lo digo con mucho respeto, a que realmente no se vincula con ninguno de los ámbitos más específicos de las problemáticas nacionales o internacionales, y que va a ejercer cierta postura, si queremos mencionarla así un poquito más banal, superficial, frente a otro grupo que es más especializado, etcétera, pero que termina por incidir en su opinión. Veamos lo de Ucrania contra Rusia, donde prácticamente se posiciona rápido aquí en la narrativa de medios una idea de que Estados Unidos va a salvar al pueblo ucraniano, cuando en realidad también hay que ver la circunstancia de lo que ocurre en ese territorio, y donde Rusia tiene muchos de sus intereses, igual que los Estados Unidos, específicos por controlar esa región. Y el público en general ve como algo beneficioso a que Ucrania le aporte todo un grupo de Occidente, que sea Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y ejerza una presión social y de medios para que se le ayude, sobre todo en armas, que es lo que ha ayudado mucho a Ucrania, para restarle fuerza a todo este conjunto de opinión pro-ruso que se viene especificando desde un amplio espectro de medios, sobre todo en YouTube. No sé si tuvieron ustedes oportunidad de conocer ciertos canales que eran abiertamente prorrusos. A uno que se llamaba ahí está, hoy les cuento, algo así. Una chica que daba noticias desde la postura más prorrusa. Inmediatamente fue cancelado el canal y tenía muchos millones de seguidores. Y ahí es una demostración clara donde rápidamente en medio se intenta manejar una situación, generar otra visión, otra postura, y ¿qué haces? Empiezas a silenciar o a limitar a esos grupos que no están de acuerdo a tu narrativa que intentas implementar. Sucede en muchos de esos ámbitos. Encontramos grandes ejemplos históricos, como en la Segunda Guerra Mundial, que inician con los Estados Unidos previo a ingresar a las dos guerras mundiales, porque ellos entraron casi siempre en la mitad de las dos guerras mundiales. Previo a esto, en medio, sobre todo en el cine, que era donde tenían más impacto e influencia, presentaban cortometrajes antes de que iniciaran una película, referentes a que te inscribieras a las Fuerzas Armadas, que tuvieras una visión sobre lo que era Hitler y el dominio nazi, y se ridiculizaba incluso el poderío de Adolf Hitler. No digamos Charles Chaplin, que saca una película que se llama el Dictador, precisamente así, y es una burla, una sorna a Hitler y todo su poderío, y que al final cierra con un discurso que busca impactar y generar en la opinión pública estadounidense la necesidad de integrarse a la Segunda Guerra Mundial. Y que hace la sociedad, apoya abiertamente a Roosevelt para que no solamente se registren más soldados que estén dispuestos a ir a la Segunda Guerra Mundial, sino que también se dé muchísimo dinero del presupuesto nacional a la compra de armamento, a la compra de alimentos, etcétera, que le permitan asistir a los Estados Unidos o ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Y ya la opinión más crítica inmediatamente surge en ese momento, dice, pues claro que quien se va a ver beneficiado por los dueños de las fábricas de armas, que son empresarios dedicados a esta industria, y ellos muy felices de que Estados Unidos entre a la Segunda Guerra Mundial, porque yo te voy a proveer. ¿Qué hace con todo este dinero que saca de las arcas nacionales de Estados Unidos? Lo aporta a la industria, y ellos felices lo reciben y entregan armas.
y también ya siendo muy críticos de este aspecto. Por eso Estados Unidos busca tener injerencia en muchos de los conflictos mundiales, presionados por esas grandes industrias del armamento. ¿Para qué? Para que aporten este dinero y ellos a su vez se vean enriquecidos, los quienes proveen de estas armas o diferentes municiones, etcétera, lo que se llegue a ver. Y vamos a encontrar una teoría para la primera aproximación a esto del enfoque de la opinión pública y la persuasión, que se denomina la teoría de la espiral del silencio. Aquí esta opinión pública la define como la opinión sobre los temas controvertidos que uno puede expresar en público sin quedarse aislado. Para eso ella la denomina Neumann, no el autor Neumann. Él menciona que estos temas que llegan a ser controvertidos, como por ejemplo el aborto, dice, en esa teoría de espiral, cuando un grupo específico, que digamos aquí hablamos de los pro vida, en oposición a la gente pro aborto, tiene mucho más enfoque, o no enfoque, más poder para posicionar una idea en concreto. Y él lo menciona no nada más Neumann, sino también los autores de la lectura que les comparto ahí en la plataforma, donde el público específico genera una idea de una necesidad de cierta temática, de hablar de ella, etcétera. Ya se va generando. Pero recordemos que temas como el aborto, la cuestión del matrimonio entre el mismo sexo, etcétera, u otras temáticas que son de dominio más o son consideradas controversiales, también van con una postura muy crítica que busca abrir una opinión, pero también cargar, por un lado, un enfoque o una idea y que tome relevancia frente a la otra. Y lo menciona cuando se da el tema, el debate a dominio público sobre el aborto, la que toma posiciones más fuertes es la idea de estar en contra del aborto. ¿Y quién lo apoya muchísimo? Por supuesto que es una institución también poderosa como la Iglesia. Y entonces se van en conjunto los grupos muy conservadores frente a esta temática, apoyados por la Iglesia, y terminan por imponer esta narrativa. Frente a un grupo más de izquierda, considerado así, ciertas organizaciones con mediana influencia también buscan tener impacto en la opinión pública, pero no con la misma trascendencia que el otro. Y entonces hablamos también de poderes, tanto legitimantes como económicos, como culturales y sociales. ¿Sobre eso alguna duda o comentario de la teoría de la espiral del silencio? Sí, maestro, o sea que esta teoría es, por ejemplo, con los que están a favor del medio ambiente, ¿no? Creo, a ver si lo entendí, a favor del medio ambiente, dan sus razones para defender al medio ambiente y todo, igual se unen a otras asociaciones o gente que los está apoyando. Y a ver, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya no es necesario estarlo diciendo, sino que la opinión pública en silencio lo está manifestando en el sentido de que están a favor del medio ambiente, ¿o cómo es? Digamos, la teoría de espiral del silencio más que nada aborda temáticas complejas, pero que terminan siendo interesantes para todos. ¿Por qué? O incluso pues, se vean desde un ámbito de la controversia, porque se traen a la mesa, pero la postura, a pesar de ser tema complejo, la manejan de tal forma o traen un enfoque muy específico que uno termina por ser impactado por esa narrativa. Ejemplos 2.
sale esta niña que tiene un problema de autismo, que en realidad económicamente está muy bien posicionada porque es hija de unos empresarios en Dinamarca, si mal no recuerdo. Una niña que empieza a hablar sobre el tema del calentamiento global y va a diferentes lugares y todo el mundo genera una opinión a partir de que, mira, la niña que ha La que decidido confrontó a enfrentar. Donald Trump, creo, Greta, algo Ahí así. viene exactamente eso, maestra Angélica. ¿Y qué viene Trump? Y Trump dice, no es cierto, eso es una mentira, el calentamiento global es una postura de pseudocientífica, fíjese, se atrevió a decir eso, y que no existe, etcétera, 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 que eso es que no había problemas ambientales en el planeta, etcétera. Sin embargo, Trump toma una posición y la coloca de tal manera que hay mucha gente que apoya eso. ¿Por qué? Porque es un líder, querámoslo o no, muy fuerte y consolidado en la opinión pública, no nada más estadounidense, porque recordemos que era un representante de un país hegemónico, como los Estados Unidos, el más fuerte del mundo. Y ahí viene la controversia, cómo posicionarse también ella, esta niña, con su carisma, o gente que también a lo mejor no estuvo de acuerdo, pero sí traía bastante carisma esta niña, hablando en foros, en conferencias, etcétera, sobre los problemas del medio ambiente y en general. Y entonces hablamos de dos grandes narrativas y que en esta teoría de la espiral silenciosa terminó por tomar dominio la postura de Trump, lamentablemente. Pero también recordemos, en esta postura de Trump trae un apoyo fuertísimo de las grandes empresas, de las grandes industrias que están impactando al ambiente y que son criticadas. Por ejemplo, todos sabemos todos los males que pueden traer los refrescos en general, sobre todo la Coca-Cola o la Pepsi, pero que buscan tener un impacto positivo frente a todas las evidencias clarísimas de los males que provoca el exceso del refresco. En la osteoporosis, la diabetes, etcétera. No sé si lo platicaba con ustedes, pero me resultaba impactante conocer que Chiapas es el estado del mundo, un estado pequeñito del mundo donde más se consume coca. Queda uno impactado, dice, Chiapas le gana a la mitad de Europa en tomar Coca-Cola. Imaginemos eso nada más. Estamos hablando de un solo estado de la República en México. Y México es el segundo lugar en consumo de Coca-Cola me refiero, ¿no? Igual que los Estados Unidos, dices, ¿cómo puede ser posible que en una población como la de Chiapas encuentre con mayor facilidad un refresco que agua, por ejemplo, ¿no? Y que tenga en la esquina, prácticamente todas las esquinas, yo creo que así lo visualizo en Chiapas, que llega a suceder, en todas las esquinas se encuentra por lo menos un refresco, que tenga más fácil acceso a este líquido o este oro negro como se le menciona. Entonces sucede que esta empresa como la Coca-Cola, como puede ser las grandes industrias del acero, las mismas de armamentismo, etcétera, pues impulsan una narrativa donde la encabeza Donald Trump, donde va a decirnos, no hay aquí cambio climático, es una falacia, es una mentira, aquí totalmente los fabricantes, las industrias son muy dadas a cuidar el medio ambiente y el medio en general y lo que llevan a cabo son políticas de salud muy específicas para mitigar esos impactos negativos de la industria, etcétera. Y por el otro lado, aunque se posiciona bien una posición crítica de los ambientalistas o proambientalistas, terminan siendo delegados y surgen notas a nivel internacional que también llamaba mucho la atención, donde resultaba que sacaban a esta chica, a la niña,
que era de posición económica muy privilegiada, pues que por eso iba a asistir rápido a congresos, o la iban a tomar en cuenta, porque era hija o heredera de un reinado, etcétera. Y entonces empiezan también a manejar en los medios, por supuesto apoyados desde los grupos de los negacionistas del impacto al medio ambiente. Este grupo posiciona en los medios de comunicación una idea negativa sobre la chica y sobre todo su discurso que venía implementando desde hace tiempo. Por ejemplo, ese es uno de las posturas que maneja la teoría de la espiral del silencio. Otra podría ser cuando, volviendo al tema de la misma industria como la Coca-Cola, que no sé si lo sepan, pero Santa Claus de origen era verde y era la contraposición al gris, que era verde también, y decían, ¿cómo el gris que niega la Navidad? Pues vamos a contrarrestarlo con el Papá Noel, que es virtuoso, etcétera, que es la contraposición de la negación a la Navidad. Pero la Coca-Cola llevó una política de marketing bien impresionante y bien importante, que le cambia el color al Santa, y hoy ningún niño, y tampoco creo que adulto, ya puede visualizar un Santa verde. Esos mensajes que arroja cada final de año con el sentido de felicidad y que rodeados todos en familia y con la Coca-Cola en medio, esa es una manera de impactar desde el marketing, desde la opinión pública, etcétera, una visión de una Coca-Cola como símbolo de la felicidad, de la emotividad, etcétera. Adelante, maestro. Adelante, con toda. Buenos días a todos. ¿Cómo Buenos están? días. Buen día. Muy Una bien. disculpa, no me he conectado. Hemos No estado, se la verdad, preocupe. cargadísimos. Ayer estamos ya muy tarde porque tenemos concierto hoy de Daddy Yankee y hay como 1000 alrededor, pero bueno, abonando nada más a lo que comenta maestro, hay temas de alcance, sobre todo en materia de marcas, de algunas marcas, que han logrado hacer precisamente que se posicione mucho más el producto que el mismo nombre del artículo, ¿no? Yo lo platicaba hace poco, por ejemplo, no decimos, al menos en México, no decimos pegamento, adhesivo, decimos resistol. Sí. En algún momento la rompió y se volvió la marca más importante. Tampoco decimos pan de caja, decimos Bimbo, aunque sea Wonder o aunque sea alguna otra marca. Sí. Estamos relacionando de tal manera la marca con el producto que a veces se borra el nombre del producto y terminamos identificando mucho más el artículo por quien lo está vendiendo y no necesariamente quien lo está moviendo o el nombre que tiene el mercado, ¿no? Ese es un buen ejemplo, lo acaba Los ahorita ya de impactos que definir. logran los comerciantes. Lo acaba de definir, maestro. Ese es un buen ejemplo de una teoría de espiral del silencio, clarísima. Sí, precisamente ese impacto que logran alcanzar con ciertos productos, vuelven al producto quizá invisible y vuelve y se convierten entonces en la marca misma como lo único que puede hablar de él, ¿no? Entonces esa es una idea que comento ahorita, creo que se adecua a lo que estamos hablando, de ese esquema en el que se alcanza a arraigar tanto la postura o la visión de una marca que también influye demasiado en las personas y las determina en las relaciones posteriores a ella, ¿no? Es cuanto. Y aquí me trajo también al tema esto del Bimbo, porque también es importante mencionarse. Cuando empieza el problema de la inflación mundial, no sé si ustedes se dieron cuenta que se empieza a convocar a grupos empresariales fuertes
para que tratar de controlar esos precios, etcétera. Y se habla de industrias como Walmart, como los centros comerciales más fuertes, digamos, en cuestión de Soriana, también a grupos empresariales como Herdes, etcétera, pero no se convoca debido al conflicto que ya se traía con este grupo que era Bimbo. Recordemos que Bimbo es más, apoya muchísimo al PAN, etcétera. Y fíjense también cómo el poder es fuerte. Cuando se habla de tratar de tener un control de precios, inmediatamente pues ya se presentan esos grupos apoyados en la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, lo hace saber y menciona, miren, esos son los empresarios que nos van a apoyar, etcétera. Y por supuesto, no se pregunta porque se sabe, ¿no? Que no va a estar Grupo Bimbo, Cinépolis, pero sobre todo en el ámbito de la comida, Grupo Bimbo. Y Grupo Bimbo intencionalmente, y eso hay ya referencias, acabo de leer un artículo de la doctora Viri Ríos, ella es doctora en ciencia política, la politóloga, entonces, donde menciona que Grupo Bimbo intencionalmente empezó a disparar los precios de sus productos. Y chequenlo y veamos que es real esto. Productos como podría ser el pan Bimbo, exponencialmente subieron de precio, pero fuerte. Y eso es una manera también de ejercer presión para no ser considerado, ¿no? Porque ya él sabe de antemano que Bimbo y que no va a apoyar por ningún motivo eso, pero generaron también una percepción de descontrol absoluto de los precios. Y es verdad, encontramos precios ya muy elevados que se siguen manejando muy descontroladamente, porque hay todo también un empuje industrial y específico, no industrial, un empuje de ciertos grupos de empresarios que no están de acuerdo con este gobierno y dicen nosotros vamos por un camino. Pero no solamente ocurre en este momento, veamos a lo que está sucediendo al presidente de Estados Unidos en este momento, a Biden, donde grupos específicos que apoyan mucho a Trump están ejerciendo una presión fuertísima para evitar que él tome una posición clara sobre el conflicto que se está teniendo en Ucrania. Y entonces, ¿qué ha dicho John Biden? En un mes, ya nosotros, debido a nuestra crisis interna, porque también estamos hablando de inflación, vamos a dejar de apoyar a Ucrania. Y por supuesto sale el grupo opositor pro-Trump y que le dice, no, es imposible y que nosotros tenemos que apoyar en esa zona geográfica, etcétera, aunque se están presentando dificultades internas en los Estados Unidos. Y entonces ahí hablamos de estas posiciones que tienen que ver bastante cómo ejerces tú el dominio de la narrativa apoyada desde un poder, no solamente económico, sino también un poder que no necesariamente va a tener como fuente primordial el aportar económica o materialmente en algo, sino también un poder de opinión o social que termina por manejar la directriz el enfoque en leyes que vas construyendo. Vamos al tema de lo que acaba de ocurrir en Inglaterra. La primera ministra dura 40 días en su gobierno por muchas afectaciones, porque manejó una política económica no tan favorable a la sociedad, pero no le había impactado. En realidad ya se dan cuenta que no impacta de manera tan negativa, pero sí hay una cuestión que no le gustó al grupo que apoyaba a la primer ministro, que había bajado muchísimo en popularidad, que estaba en menos del 10% de popularidad de ella. Y eso impacta más para decirle, ¿saben qué tiene que dejar el gobierno?
porque necesitamos que tenga tengamos a una primer ministro o un primer ministro que el público lo acepte en mayoría. Y entonces ahí te das cuenta que independientemente si estás manejando bien la economía o si estás teniendo ciertos enfoque positivo sobre la forma del accionar del gobierno, del Estado, impacta también mucho la opinión pública que se tenga sobre tu persona. Y entonces, ¿qué hacen? Quitan a la primer ministro y meten a uno que tiene de ascendencia hindú. Y entonces dice, busco integrar esos grupos, porque recordemos que Inglaterra, y sucede mucho también en Europa, se están volviendo multiétnicos bastante. ¿Y qué hago con esto? Cambio esa teoría espiral silenciosa por una postura donde el enfoque sea mucho más atractivo para un público específico o un público en general. Y hoy en día entró con una popularidad tremenda el primer ministro inglés de compadres hindúes. Vamos a ver, frente a este enfoque, ¿cuál es la psicología entonces? ¿Cómo la psicología tiene una opinión y cómo la psicología misma explica el enfoque desde la opinión pública? Psicológicamente la opinión va determinada por interés propio, eso es claro, dice la psicología. Tanto los acontecimientos, las palabras, estímulos, motivaciones, modos de pensar, de actuar, afectan a la opinión pública, pero en la medida en que están relacionados con el interés propio o preocupación en general. Hay intereses individuales que se vuelven públicos. Otro ejemplo, el feminismo. Es un interés que surge desde el ámbito individual de las mujeres que se han visto marginadas. No solamente hablamos de México, en México tenemos muchísima historia sobre eso, pero a nivel mundial, que no tienen injerencia, hablando de un tema de muchísimo, en la vida política de los países, que son marginadas, que pocas veces son tomadas en cuenta, ya no digamos desde el ámbito familiar, donde una cultura como machista como la mexicana, tan fuerte y con arraigo, y recordemos que la historia mental es más difícil de cambiar, esa es muy gradual el cambio, la historia de las mentalidades, que las historias materiales. Podemos hablar de una sociedad de vanguardia y con grandes avances tecnológicos, etcétera, no así de los grandes cambios mentales. Bueno, este feminismo, ustedes lo habrán visto igual y habrán tenido esa misma percepción. No era tan posicionado en la sociedad hace 10 años. Yo creo que me atrevo a decir unos 5 años tampoco. Se viene una narrativa, ahí sí es mundial, donde prácticamente se pone en la mesa de discusión la importancia de la labor de las mujeres en todo ámbito, en prácticamente todo ámbito. ¿Y qué enciende la mesa de este proceso? El Me Too en los Estados Unidos. A través de Twitter empiezan a exponer a ciertos personajes, ciertos individuos desde el espectáculo, la política, la cultura, que han sido misóginos, agresores sexuales, maltratadores, etcétera, y se empiezan a exhibirlos a todos estos grupos, empezando por productor de cine. Se me va el nombre del señor ya grande, calvito, Weinstein, o algo así. Lo empiezan a exhibir por todas las tropelías que realizó contra las mujeres. Y sale una primera demanda que era de Sorbino, una gran actriz, y de verdad era muy bella y una modelo, y decías, ella va a ser la segunda, la que va a sustituir a Marilyn Monroe, porque está muy preparada, muy bella, y está tomando papeles muy importantes.
Y es verdad, uno nota, en los 90 sacan 1 o 2 películas que tienen cierto impacto, pero que son denominadas cine de arte, pero después desaparece. Y ella posteriormente vuelve a tomar relevancia porque en ese periodo donde previo a que desaparece, ella denuncia que este productor la había acosado sexualmente y le pedía favores sexuales para seguirle apoyando en su carrera de actriz. Por supuesto, ella se niega y la sacan del ámbito. ¿Cuál es el otro actor que le sucede lo mismo a este que salía en Las Momias de los 90, la película esta de La Momia? Este actor. Brendan Fraser. ¿Cómo se Brendan llama? Fraser. Fraser, ¿verdad? Entonces estoy confundiendo el nombre con él. Es diferente a quien se acusa al productor. Este actor también acusó a un productor, hombre, que le pedía favores sexuales. ¿Qué hace entonces la sociedad? Margina, no la sociedad, un grupo político o poderoso margina a ciertas personas. Posteriormente se toman gracias al impacto que tuvo este movimiento del Me Too y dicen, la postura del feminismo debe ser importantísima. Antes de la pandemia, recordemos ese marzo que sucede en México, se impulsa que ese día no se va a elaborar en prácticamente todo el ámbito, y quienes se integran, la gran industria de la televisión mexicana, Televisa y TV Azteca. No sé si recuerden cuando se vio este noticiero donde no había mujeres dando noticias ese día 9 de marzo del 2019, porque el impacto ya había sido amplio. ¿Qué logró cierto grupo que hasta un tiempo atrás había sido marginado? Posicionar una narrativa muy positiva sobre la importancia, la trascendencia de la labor femenina y cómo las mujeres han sido marginadas y todas las cuestiones tan negativas que ha sufrido a lo largo de la historia y cómo se sigue teniendo esos patrones culturales del machismo en México y del mundo también, pero en México, y entonces se empieza a visibilizar muchos de los conflictos que se hasta Maestro, dígame. Yo quiero aquí hacer un comentario. Adelante. Después del surgimiento de la liberación femenina, y vaya, está sucediendo un fenómeno muy raro. Para ir al trabajo agarro un transporte. Antes el hombre en sí estaba preocupado porque una mujer subía un transporte e inmediatamente le cedía la silla. Después del movimiento feminismo que agarró mucha fuerza, los urbanos van llenos de hombres sentados, mujeres paradas. Aún no importa, aunque sean ya señoras grandes, veo yo, la verdad sí, tratando de analizar, y no soy psicóloga ni mucho menos, pero sí pasa. No sé qué fue lo que cambió, por qué el pensamiento del hombre está siendo así. Es como si fuera una venganza. Ustedes se liberaron, ahora ustedes trabajan, ahora ustedes, algunas ganan más que yo, tienen más oportunidades que yo, están mejores que yo. Creo que es lo que alcanzo a ver, porque no entiendo por qué hay tanto hombre sentado y no le ceden el asiento a una mujer. Digo, no porque seamos desvalidas ni mucho menos. Es cortesía, es caballerosidad. Pero yo conecto con ellos y siento que hay una cierta venganza. Ya eres liberal, ya eres esto, eres el otro, pues órale. Ahí te quedas parada. ¿Por qué? Porque es tan fuerte todo estos movimientos que se realizan. Llega a todos los rincones de la sociedad, aunque no nos demos cuenta, pero yo lo veo ahí, digo, van jovencitos, desde personas grandes, hombres 40, 50, hasta jovencitos, no ceden el asiento y sin embargo te quedan mirando con coraje. Digo, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? Considero y escuché, no, pues es que ustedes tienen todos los derechos, nos superan en muchas cuestiones. Entonces, como que es una venganza, como que es un desquite, ¿no? No sé qué está pasando, qué fenómeno está pasando que está haciendo que los hombres estén tomando estas actitudes. Ahí sí, la verdad, considero que es algo psicológico.
como bien aquí está mencionando el tema, puesto que de repente cambió la opinión del hombre hacia esa actitud con las mujeres, pero vaya, es impresionante lo que ellos hacen en el sentido de que van todos sentados y las mujeres ahora todas vamos paradas. No sé qué psicológicamente están entendiendo. Vaya, aquí en México ya era para que hubieran habido 2, 3 mujeres presidentas de la República. Qué tristeza también cuando Margarita Zavala se hizo candidata. Escuché a varias personas diciendo, e inclusive mujeres, no va a llegar. O sea, aquí podemos decir que sí, que la apoyamos, pero en el norte hay hombres que no la van a hacer llegar nada más por el hecho de ser mujer. Qué tristeza de opinión, ¿no? Que digo, vaya, es increíble que todavía tengamos a esas alturas un pensamiento así en donde nada más por el hecho de ser mujer el hombre no la va a dejar llegar. Estaba viendo también el video de un ex candidato, por cierto, que acaba de ser ex candidato que perdió, en donde tenemos que 56, 57 años de ejercer el derecho al voto como mujeres. Sin embargo, según lo que él comentó, tendríamos casi ya los 70, 80 años de haberlo ejercido. ¿Por qué? Porque en el Congreso de aquellos tiempos se aprobó que las mujeres ejercieran el voto. Sin embargo, quedó en el olvido. El hombre se hizo el que no me acuerdo, el que no pasa nada, y ahí se quedó en el olvido, comentando que había varios estados que no habían avalado ese acuerdo, no lo habían avalado. O comentarios en donde varios hombres de esos años decían que para que la mujer pudiera incursionar en la votación, en el movimiento político de México, tendrían que nada más tener 2 hijos o tener un certificado de que era estéril, algo así, para no tener hijos. O sea, la verdad sí que es una lucha tremenda de la mujer, un gran esfuerzo por posicionarse y decir, vaya, mira, no soy más que tú, pero sí somos iguales en derechos, tanto en ganar, tanto en trabajo, tanto en que no me voy a quedar en la casa nada más haciendo todas las labores que también que no son pagadas, ni mucho menos, pero, y aparte, no se desarrollan de manera intelectual, dejan muchas cosas por atender a los hijos, porque así está encasillada la mujer, lamentablemente en México. Es una lucha que se está logrando, pero vaya, para que no, ¿sabes qué? Yo también me preparo, yo también tengo derecho a superarme, yo también tengo derecho de tener un buen trabajo en donde me paguen lo mismo que tú, que el salario siempre ha sido la gran diferencia, y como siempre, la gran afectación hacia las mujeres. Y los hombres ganan más, aunque hagan menos, aunque estén menos preparados, y tú como mujer, por ser mujer, te voy a pagar menos. Es una lucha tremenda también. Increíble que a estas alturas de los años en los años que estemos, todavía sigamos luchando por ponderarnos, porque ya cambia tu chip. También somos personas inteligentes que podemos tener la misma o hacer las mismas funciones que un hombre. Es una lucha gigante y lamentable que eso también sea un obstáculo para que una mujer mexicana pueda llegar a ser presidenta de la República. La verdad que sí, debe de pasar algo culturalmente hablando, debe de cambiar debe de haber una transformación enorme, vamos, pero no, eso va muy a paso lento, va muy, espérate, primero voy yo y, o sea, tú me esperas, ¿no? Entonces sí se hace la lucha, sí se hacen movimientos, pero no avanzan a la modernidad que ya estamos. No hay esa oportunidad, sobre todo aquí en México. Falta mucho para que la mujer lleguemos a tener las mismas posiciones, los mismos sueldos, los mismos derechos, sin que haya una represalia de parte del hombre. Considero que hay un enojo por parte del hombre para que una mujer tome la relevancia que merece, ¿no? Refiriéndome a lo que usted en primer momento aborda, Marta Lamas es una socióloga feminista de hace muchos años, escribe mucho en El Proceso, y ella saca un artículo sobre esto que comenta.
los hombres, y creo que tiene mucha razón, los hombres estamos frustrados en ese momento. La cultura machista, retrógrada, si ustedes lo quieren denominar también así, es correcto, del mexicano, se ha visto impactada, movida sobre el hecho de que las mujeres empiezan a exigir y a buscar espacios concretos de acción en todo sentido, y nosotros entramos en una espiral de confusión, de sentirnos Como que no es fácil digerirlo, es parte del hombre, o sea, está pues, en ese proceso, creo, vamos, así es. en ese proceso sí nos está llevando así porque recibimos de parte del hombre un rechazo, o Sí. ok, está bien, no voy a hacer nada, pero el no hacer nada no ayuda porque no nos impulsa, al Sí. contrario, queda sentado ahí y enojado, molesto, como dice, frustrado, ¿no? Pero pues sí debería de ir a la par de la mujer porque es bien importante para hacer realmente unos cambios que avance. Digo, yo soy mujer y pues la verdad hay mujeres muy, muy inteligentes, muy preparadas, que no nada más son capaces o para estar en la casa y llevar la casa, vamos, donde se manejan demasiadas relaciones de dinero, de cuidado, se vuelve uno todóloga dentro del hogar. Entonces, imagínense a un nivel profesional, a un nivel de un puesto que no hace una mujer, ¿no? Sí, claro. Y lo reitera la autora porque dice, no justifica, ojo con eso, no está justificando, pero dice, estoy entendiendo que al mexicano, al hombre, trae toda una cultura bien de arraigada de machismo, de todos los aspectos de control, de dominio, etcétera, y que ahorita ya se ve totalmente confrontado frente a toda esta situación o todo lo que viene a un gran cambio social, y que no hemos sabido los hombres reaccionar, mexicanos, reaccionar ante estos cambios tan profundos que se dan. Y como bien comenta, ¿cómo ha decidido tomar la gran mayoría de los mexicanos esto? Ok, hay uno que ustedes muy libres, muy independientes y eso, pues háganlo. Y ustedes a ver si pueden, y ya deja de tomar roles de caballerosidad, que eso es muy distinto a hacer a, a tomar una postura muy machista o muy retrógrada. Deja de tener el rol de apoyo, de motivante hacia tu pareja, hacia la persona femenina, el hecho de que también nosotros creamos que ya el que tome nuevas posiciones, nuevas posturas, la mujer nos va a delegar en nuestras funciones cuando no es así. Se habla de complementariedad, etcétera, etcétera. E incluso lo que menciona de la política es clarísimo en México. Somos de los países que no hemos tenido ninguna presidenta en toda nuestra historia. No ha habido un presidente. Por lo menos hablaba de gobernadoras, pero sí desde hace cuánto, unos 10, 20 años. O sea, Y es muy pocas. relativamente, ¿verdad? Es muy poco nosotros nuestro avance. Y pensamos que estamos en una sociedad progresista y que ya tenemos, para 2022 tendríamos que estar en otras problemáticas, enfocándonos en otras cuestiones, cuando en realidad no podemos ni resolver las inmediatas y las fundamentales, como las mujeres están adquiriendo fuerza en todo sentido, y no quiere decir esto que están siendo superiores a los hombres. Que el hombre se sienta marginado es distinto, que se sienta vulnerable, eso es distinto, porque tiene que ver con su mentalidad. Y lo reitero aquí, esta historia de las mentalidades es muy distinta a la historia material y humana, ¿eh?
porque ahí podemos hablar de grandes cambios, pero mentalmente se corre muy despacio, muy despacio. ¿Cuál es el primer cambio que se da mental o esa revolución cultural? El 68. Y fíjese, del 68 hasta el 2022 estamos hablando apenas de los primeros cambios. Y todavía que nos falta recorrer como país. Esperemos. Pero es colectivo, maestro, es colectivo, es lo que más me llama la atención, es colectivo, como que el hombre está sintonizado ahorita Sí. en un solo pensamiento de enojo, y no, Sí. no, tú te liberaste, quieres derechos, quieres esto, pues ahora sí como quien dicen, pégate, ¿no? La verdad, el mensaje es muy claro, lo estamos viviendo las mujeres cuando vamos, nos miramos extrañadas, ¿no? Diciendo, oye, tampoco a ver, no me voy a morir tampoco si no me das la silla, ¿no? Pero es colectivo porque la mayoría y de todas las edades, y eso es lo que le están inculcando a los niños que van también ahí. Entonces, sí está sucediendo ese fenómeno que estamos viviendo y sobre todo como si ya tuvieran ahorita el chip todos, Sí. o sea, es igual. Veo muchísimos de esos asientos, van llenos de hombres, menos, y nosotras paradas como podemos, pero se percibe un mensaje también, yo digo, Sí. ¿estoy loca o qué? Pero no, está sucediendo, lo estoy viviendo, estoy palpando ahorita que, aparte de todas las luchas, esta se une también, es silenciosa, pero Sí. nada más con verlo y con las actitudes nos están dando a notar el coraje que traen ahorita. Entonces se une otra lucha más, cuando no debería de ser así, porque somos iguales en todo. Yo creo que esperamos que las nuevas generaciones, hombres, asimilen este aspecto y que se den cuenta que estamos actuando nosotros, los más adultos, de manera bien errónea. Es más, Sí. ahorita la opinión que estamos teniendo, estoy seguro que no la podríamos exponer así si tuviéramos enfrente a otro académico, catedrático, y que identificaras inmediatamente, no, este trae una posición bien cerrada, bien limitada, etcétera, y se da mucho en México todavía también, en este ámbito académico, ámbito que se habla de mayor apertura, pues en ciertos grupos sí hay gente, hombres también encontramos, pero somos pocos, y aquí sí me incluyo, pero somos pocos los que tenemos una apertura ante esto, y es lamentable, como dice, ¿cómo puede ser que hayamos reaccionado así ante lo evidente? Encontramos ya se ha transformado, la sociedad se ha transformado y eso ya no va a haber un cambio hacia atrás. Eso es una gran tontería y si se piensa así, no se ha visualizado con plenitud. Y sí, la gran mayoría de los hombres empiezan a reaccionar creyendo que con eso se va a volver a ajustar la sociedad a lo que ya se tenía planeado, se venía desarrollando, y cuando no se ha comprendido que esto ya es el inicio de una transformación más. No, la mujer ya cambió, la mentalidad de la mujer ya cambió, le está diciendo, espérame, no acepto que me pegues, espérame, no acepto que me digas que no voy a trabajar, espérame, no estoy aceptando que me digas que no voy a estudiar, no estoy aceptando que me digas que me quede en la casa porque soy la mujer y tengo que cuidar a los hijos, espérame, no estoy aceptando que no voy a trabajar. Entonces, es algo que nos perjudica y no lo aceptamos. Todavía hay casos en donde lamentable sí, la mujer es sometida, pero bueno, también con nuestras actitudes demostramos que sí se puede lograr un cambio, ¿no? Entonces sí es algo que perjudica a la mujer, que la mujer ya no está aceptando, pero bueno, el hombre sí lo está tomando de una manera distinta. Sí, eso es correcto. Esperemos, le digo, como la siguiente, y qué beneficioso sería para el país que tuviéramos 3 candidatas mujeres. Imagínense ese panorama, ese escenario. Una revolución, un cambio. Sí, claro, que fuera. Me alienta un poco que en el PRI están saliendo mujeres que considero que tienen su valía y están queriendo ser candidatas. Ojalá en el PAN también digan, vamos, que sean mujeres, porque ya está definido con Morena y creo que Claudia Sheinbaum va a ir. Y con el PRI así es. No, va sería mujer, algo, ¿verdad? un parteaguas. Extraordinario. Sí, porque ya diríamos, gane quien gane, va a haber una mujer en el gobierno.
Efectivamente, ya. ya no le quedaría otra opción al hombre más que, ¿sabes qué? O sí o sí. ¿Y qué cree que he encontrado opiniones, y es verdad eso, de gente cercana que conozco, que me dice, no, yo no voy a votar porque es mujer. O sea, no votaría porque es Es mujer. pobreza de pensamiento, pero Sí, sí, eso sí, afecta mucho. sí, bastante. Pero no, sería algo extraordinario. Ojalá, ojalá se diera esa situación. Así es. Hablamos entonces que hay dos razones desde la psicología que explican la profunda influencia de los segmentos de la sociedad que se hacen oír y de la opinión pública. Es diferente los que se hacen oír y cuando ya se establece una opinión pública. Hay entonces, la psicología habla de dos grupos reducidos de interés con influencia, como les decía, y otro que ya es denominado como opinión pública, que no necesariamente es un grupo reducido, que es alguien fuerte o no alguien, ya toda una sociedad que dice vámonos hacia adelante. Y el feminismo, trayendo ejemplo otra vez, está un poquito ya surgió de los grupos reducidos y ahora ya está tomando el rumbo de la opinión pública. Eso es importante porque va a suceder lo que acabamos de decir, que se tome ya toda una vanguardia del feminismo y ya se implemente a nivel mundial en toda la narrativa. Ya lo está consiguiendo, práctica. Eso también del espectáculo, del cine, eso de donde ya se empieza a dar papeles a las mujeres con más importancia, etcétera. Era increíble, o sea, que se diera, nada más se daban esas pequeños estallidos. María Félix es uno de los ejemplos clarísimos de México, por eso resalta tanto. O Dolores del Río, o Marilyn Monroe. En la historia, Sor Juana Inés tuvo que ir vestida de hombre, perdón, para poder asistir a la universidad. Y toda su producción la tuvo que sacar en la clandestinidad. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Pues sí, hablamos de una sociedad bastante compleja y muy masculinizada o muy machista. Y hoy en día ya hablamos de unas posiciones bien claras donde la mujer ya tiene un ámbito fuerte, sólido en este aspecto. ¿Y qué viene entonces en primer lugar? Estos denominados grupos reducidos de interés con influencia. ¿Qué nos van a decir los psicólogos? Que han descubierto que el público tiende a ser pasivo. Lo que decíamos al inicio de la sesión, la gran mayoría es pasivo, lamentablemente, de la sociedad. Asume cualquier mensaje y dice, pues sí, está bien, o no me incumbe, no me llama la atención y ya. Pero a menudo se asume que un pequeño grupo que se hace oír representa la actitud del público. Y aquí viene la aclaración de eso. En realidad la mayoría de la gente se muestra indiferente porque la cuestión ni le interesa ni le afecta. Y dice, yo estoy en otra cuestión. Y aquí viene otra vez esta idea. Nosotros, los que estamos, o nosotras, las que estamos aquí en este momento, ¿por qué si tenemos una conciencia reflexiva y crítica por nuestra por formación? Porque estamos dando espacios a eso. Me decía una maestra, queridísima doctora aquí en la Autónoma de Nuevo León, la maestra María Eugenia Rodríguez, decía bien acertadamente, dice, ¿por qué no se van a comer su carnita asada? Porque estábamos en sábado en la mañana y terminamos como a las 4 o 5 de la tarde la sesión. Y los viernes también en las tardes sábado. Dice, ¿por qué no se van a comer su carnita asada, a disfrutar, a hablar de fútbol, a tomar su cervecita y todo? Y yo sé que era provocadora ese mensaje, lo entendíamos rápido. Dice, pues claro, porque ustedes están generando una tertulia aquí en este momento conmigo, estamos analizando, estamos buscando trascender ese mensaje tan llano, tan pasivo, tan burdo que se tiene en muchas ocasiones. Dice, porque es sencillo, el área de confort la mayoría lo establece y dice, aquí me quedo y me limito. Y sucede en cualquier ámbito. También en la vida laboral, estás bien a gusto y dices, ¿para qué me voy más allá?
Y también lo digo con mucho respeto a personas que buscan una maestría o doctorado porque se ven forzados por el trabajo. Les digo, si vas con la idea de que voy a obtener un mejor salario a partir de tener la maestría, ya es erróneo ahí la primera entrada. Ya estás pensando erróneo. No, voy a trascender, voy a adquirir un conocimiento. Por supuesto, esto se da por antonomasia, lo recibo, el beneficio económico, pero voy con una formación profesional y personal que me va a enriquecer más. Y esto me va a permitir transitar incluso con mayor facilidad, incluso a otro ámbito laboral o a otro ámbito profesional, o por qué no continuar con un estudios doctorales. Eso es lo que debe trascender. Y entonces hablamos, cuando ya tenemos esa claridad, entonces vienen las reflexiones, vienen los estímulos de análisis que te van a permitir posicionarte y decir, ok, respeto tu opinión, la escucho, no estoy de acuerdo por esta situación, y ya estableces una argumentación y lo notan mucho. No sé si les ha tocado a ustedes ver y dices, esta persona es preparada. Cuando empiezas a hablar con alguien dices, y notas inmediatamente, esta trae una preparación, esta no. Lo dices mentalmente, por supuesto, no lo vas a decir delante de las personas, pero sí tú tienes ya una claridad sobre lo que se presenta frente a ti. Y habla esto desde grupos de interés con influencia, que la oposición esta es, cualquier tipo de oposición pública, y aquí viene entre, a temas con la energía nuclear, el matrimonio homosexual, por ejemplo, el aborto, el control de armas de fuego, es en realidad, es un punto de vista de un grupo reducido, pero importante número de personas afectadas. Y aquí es donde viene la cuestión. ¿Cómo me permite a mí mi área profesionalizante retomar un tema que sé que le va a incumbir a mucha población? Y dirían muchísimos otros, es que no me afecta la cuestión de quizá de las armas, o no me afecta el matrimonio homosexual. Ok, no estás, una cuestión de puedes decir, no me afectará en ese momento, pero siempre va a haber algo que impacte a posterior, ya sea por ventas tan masivas. Recordemos eso de lo de Rápido y Furioso, cómo se trae otra vez el tema tan a colación de que se trajeron muchísimas armas al país para rastrear a los criminales y resulta que se perdieron todas esas armas y se inundó el país de armas. Entonces es una afectación, querámoslo o no, porque lo vamos a ver impactados a nivel vecinal, local, con los conflictos que se dan. Igual sucede con la cuestión del matrimonio, etcétera. Cuando el hecho de que no se permita, no se acepte de manera legal un matrimonio entre una pareja del mismo sexo, incumbe porque trae toda una lógica de racismo, de poca tolerancia, de agresión. Es cultural, maestro. Es cultural. De hecho es innegable decir que, o no sé, desde mi punto de vista muy particular, decir que no te afecta. He visto grupos, parejas así de iguales, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y a mi interior le cuesta trabajo digerirlo por la cultura que traigo atrás. Porque a mí me inculcaron con una doctrina en la iglesia en donde naciste, te bautizaste y Dios te dijo hombre con mujer durante muchísimos años. Sí. Es difícil, es una lucha interna, pero eso no quiere decir que pierdan el valor esas personas. Tengo muchos amigos así que son unas bellísimas personas y no las critico, a mí no me importa su vida sexual que quieran. Son personas y nada más por el hecho de ser personas tienen un gran valor. Sin embargo, a mi interior, por tantos años de esa cultura de que
hombre con mujer, y así creciste, y ahorita ya vaya, es de manera exponencial, hay una gran libertad ahorita para que las personas se expresen así, y qué bueno, ya esos tabús ya deberían de ser obsoletos, pero sí es una lucha interna. Sí. Sin embargo, mi manifestación es, ok, te acepto, voy a digerirlo como yo pueda a mi proceso. Sin embargo, no te criticaré, no te juzgaré ni nada, porque realmente a mí ni me incumbe, es tu decisión, así lo quieres y adelante. Sin embargo, es cultural, es de que así te inculcan, así te crecieron, así te dijeron, te educaron, y es una lucha, es como un chip que te pusieron así. Entonces, es algo por el cual sí se lucha, pero también desde la inteligencia, considero, vamos, no por eso lo vas a señalar y vas a hacer que se minimice la persona, al contrario, son seres humanos y aparte son, creo que hasta más sensibles, ven cosas que uno no ve, son hasta más sensibles que esas personas. Entonces sí, considero que es cultural. Sí, y es un comentario bien correcto el que acaba de hacer maestra Angélica, porque todos, yo creo que a la gran mayoría nos formaron así, y ahora volvemos, a lo mejor tomando aspectos de lo que comentaban ahorita del feminismo, también ahora nos toca asumir otra postura y darnos cuenta que caemos también en una posición poco tolerante, abierta, etcétera, si no asumimos que ya es una cuestión que siempre ha estado, que hoy se evidencia más, eso, ¿verdad? Pero siempre la hemos encontrado y ahora, ¿por qué no apoyarla o por qué no estar de acuerdo? Pues claro. Y por supuesto vamos a luchar contra toda esa formación que traemos, porque el mexicano es profundamente un arraigo muy católico, muy conservador en ese aspecto. No sé si a ustedes les pasaba, pero ni se hablaba de ese tema en las escuelas, nada, ¿eh? No, porque ibas a la iglesia y ahí el padre te decía ciertas cosas y lo tienes bien metido en la mente y hasta sí. Yo pensaba, digo, su mecha, me voy a condenar por pensar eso, o sea, sí. Estoy pecando nada más de pensarlo, pero no. Sí, así sí. no es, así no es. Así no es y es parte de esa evolución y cambios que se están dando hoy en día. Y ya se traen a la mesa ese tema, el mismo del aborto. La que ganó el Premio Nobel de Literatura, le recomiendo bastante, se los voy a poner después ahí, porque son unas lecturas bellísimas. Y habla de tantos problemas que enfrentó ella, porque ella estudia literatura en la universidad y queda embarazada. Y fíjese, en Europa, no digamos en México, en Europa es inmediatamente marginada y ya no, se acabó ya no vas a poder seguir estudiando eso. Y ella decide abortar, yo voy a abortar. Y la tratan de hacer cambiar de opinión, mucha gente, etcétera. Va con un médico y le dan medicamento para que se refuerce el feto, o sea, le engaña el médico, etcétera, y dice, no, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y ella lo escribe, pero si le voy a incluso pasar la referencia porque está en HBO la película, pero la novela está muy fácil de digerir, cortitas, y le entiendes rapidísimo todo su sentido, todo lo que ella expresa. ¿Es un libro? Sí, el libro, le voy a decir el libro ahorita, regresando del descanso se los comento. Sí. Para que lo vean también el libro y si quieren verlo en HBO, está una de sus películas ya adaptadas. Pero es fuerte lo que toma, sus temas son, y también de la violencia familiar, cómo les pegaban a su mamá, etcétera, y cómo se aceptaba colectivamente esos. Y en México, pues prácticamente es muy reciente. Ella habla de los 40, 50, nosotros podemos hablar todavía del 2000 y estamos viendo situaciones muy parecidas en mucho ámbito familiar, ¿verdad? Sí. Bien, nos vamos al descanso, ¿qué les parece? Y regresamos. Ahorita le voy aquí, dejen nada más, le pongo pausar, ¿para qué?
entremos a esta misma liga. Aquí lo voy a detener la grabación.